Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con clases, así que te voy a dejar acá en las tarjetas el video que hice al respecto. Específicamente en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo utilizar métodos estáticos y propiedades estáticas. Vamos a empezar creando una clase para armar una calculadora. Y vamos a suponer que esa calculadora puede sumar y restar. En este caso, si yo quisiese utilizar esta calculadora, tendría que crear una instancia de la calculadora. Y desde esa instancia voy a poder hacer las sumas y las restas. Por ejemplo, console.log de c.sumar 10 y 20 y console.log de c.restar de 100 y 50. Entonces probamos esto. Y ahí tenemos, la suma me da 30, la resta me da 50. Ahora, en este caso puntual, no tiene demasiado sentido crear una instancia de la calculadora. Yo directamente podría querer utilizar los métodos sumar y restar directamente de la clase calculadora. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que si yo trato de hacer acá calculadora.sumar, esto no existe. No hay ningún método asociado directamente con la calculadora. Entonces, si queremos hacer esto, queremos utilizar los métodos directamente de la clase y no queremos crear una instancia para ello, lo que vamos a tener que hacer es definir a estos métodos como estáticos. Al definirlos de manera estática, permiten utilizarlos directamente desde la clase. Entonces, lo único que hay que hacer a estos métodos es aplicarle una palabra reservada que se llama static. Y con esto estamos convirtiendo a tanto sumar y restar como métodos estáticos. Es decir, que si probamos este código ya directamente se rompe porque nos dice que sumar no es una función. Esto se debe a que nuestra instancia C ya no tiene adentro los métodos que antes sí tenía. Vamos a mostrar cómo estaba esto antes. Si yo elimino esto, van a ver que acá en el prototipo yo no tengo absolutamente nada, pero si refresco sacando la parte estática, ahora vemos que C adentro de su prototipo tiene los métodos sumar y restar. Entonces, al agregarle acá la palabra static, hace que ya no esté más en el prototipo de las instancias. Eso conlleva a que en este caso no tiene ningún sentido crear una instancia de la calculadora y lo que podríamos hacer directamente son los console.log desde la calculadora. Entonces ponemos calculadora.sumar 10 y 20 y hacemos lo mismo para restar. Y ponemos como teníamos antes. Fíjense que ya acá no tengo ninguna instancia, directamente estoy poniendo el nombre de la clase. Probamos esto y efectivamente tenemos los 30 y los 50. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? La diferencia acá es básicamente cómo está funcionando JavaScript con esta definición de la clase. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir uno estático y el otro lo vamos a definir como un método que va a estar ejecutado desde las instancias, es decir, que va a estar en el prototipo de las instancias. Así que voy a volver a descomentar esto y me voy a quedar. Restar solamente va a ser ejecutado en la instancia y sumar va a ser ejecutado desde la clase. Entonces probamos esto, funciona sin ningún problema. Cada uno de los métodos tengo que ejecutarlo dependiendo de cómo fue definido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un console.log en cada uno de tanto sumar como restar. Y lo que voy a hacer es mostrar qué vale this. Que acá es fundamental entender qué es lo que está pasando. This lo que va a estar mostrándome es básicamente a qué hace referencia en ese punto esa palabra. Entonces, si nosotros tenemos un método estático, this debería hacer referencia a la clase. En cambio, si nosotros utilizamos un método de instancia, debería this hacer referencia a ese objeto de instancia. Entonces vamos a probar y vamos a poner acá this para static y acá vamos a poner this para instancia o no static. Vamos a ponerlo. Entonces vemos acá y dice this no static calculadora. Me fijo en el prototipo de la calculadora y tenemos restar. Es decir que esto está haciendo referencia a la instancia que estoy creando en este punto. En cambio, en el caso de sumar, está haciendo referencia a la clase.
Si yo escribo acá directamente calculadora y le doy enter, van a ver que esto que se vio acá es lo mismo que se está viendo en este punto. Es decir que this hace referencia exactamente a la clase calculadora. Ahora bien, ya definimos este tema de métodos estáticos y métodos de instancia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos más métodos y tienen que ser llamados entre ellos? Supongamos que tenemos el método multiplicar, que retorna la multiplicación, y tenemos el método dividir, que retorna obviamente la división. Vamos a definir que multiplicar sea estático, en cambio dividir no lo va a hacer. Ahora bien, si yo quisiese desde el sumar, utilizar, restar o dividir, no podría hacerlo. Porque si yo pongo this punto, por ejemplo, dividir, y le paso dos valores, 10 y 2, y esto lo quiero imprimir desde la consola, probamos esto y vamos a tener un error. Me va a decir que this.dividir no es una función. Y esto está claro porque si nosotros vemos a qué hace referencia este this, acá podemos ver que hace referencia a la clase. Y dentro de ese this, dentro de esa clase, no existe ningún método dividir. Es decir que calculadora.dividir no existe. Por eso no lo podemos utilizar. Ahora, ¿qué pasa con un método de instancia? Vamos a hacer lo mismo. En este caso, en lugar de dividir, vamos a multiplicar. Y acá ponemos multiplicar. En este caso estoy en un método de instancia queriendo ejecutar un método de clase. Entonces probamos de vuelta y lo mismo, tenemos el mismo problema. ¿A qué se debe esto? A que C, que es la instancia que yo estoy creando en este punto, no tiene internamente ninguna función multiplicar. No está ni como una propiedad de él ni como una propiedad de su prototipo, es decir, no aparece en la cadena de prototipado. ¿Podría hacer referencia de alguna manera en restar a multiplicar? Hay una forma que es directamente escribiendo acá cuál es la clase a la que quiero hacer referencia, entonces pondría calculadora. En este caso, en lugar de usar el this, que es algo que va a tener un valor dependiendo su contexto de ejecución, directamente esfuerzo a que utilice multiplicar. Entonces cuando probamos ahora, efectivamente el dividir nos está dando un error, sin embargo el multiplicar funciona, hizo realmente la multiplicación. Es decir que en un método de instancia podríamos estar ejecutando un método de una clase. Y para finalizar, otra cosa que nosotros podemos agregar acá es la idea de propiedades. Nosotros vamos a tener propiedades que viven en las instancias y vamos a tener propiedades que pueden vivir en la clase. Ahí tenemos de vuelta propiedades estáticas. ¿Cómo podemos definir esto? Si nosotros estamos creando una instancia, muchas veces se usa el constructor, donde ahí adentro vamos a definir diferentes propiedades. This.propiedad no estática es igual a nuevo valor. Entonces, al crear la instancia C, esa instancia va a tener esta propiedad. Probamos esto, ponemos C y adentro de C vamos a ver que tenemos la propiedad no estática. Ahora, si yo no paso por un constructor, ¿podría sumar propiedades en otros lados? Bien, yo podría venir a la función restar y definir acá básicamente la propiedad que quiero. Entonces, cuando probamos este código, al ejecutarse la función restar, me fijo qué tiene adentro C y C efectivamente tiene esa propiedad no estática. Si yo no ejecuto la función restar y pruebo este código, C no va a tener ninguna propiedad adentro. Es decir, que le estoy agregando esa propiedad en cualquier punto. En el caso que yo quisiese definir esa propiedad por fuera del constructor, como poder se puede, y lo haría acá arriba. Yo podría definir acá la propiedad no estática y ponerle el valor. Cuando pruebo esto, sin importar si ejecuto o no el restar, vamos a ver que la instancia C adentro tiene la propiedad no estática. Y acá le estamos definiendo cuál es su valor por defecto. Yo podría crear un constructor y definir adentro del constructor que esta propiedad va a tener un valor puntual. Igual nuevo valor. Entonces probamos esto y vemos que tiene C adentro. Y C lo que tiene adentro es nuevo valor. Es decir que acá le estamos estableciendo un valor base, pero en el constructor podríamos estar definiendo un valor final, por lo menos para la creación de esa instancia.
Ahora bien, esta propiedad no estática, es una propiedad de las instancias, es decir, que la calculadora no la tiene internamente. Pero podríamos hacer que la calculadora tenga sus propias propiedades. ¿Cómo hacemos esto? Bien, voy a definir una propiedad estática, le puedo asignar un valor, pero en este caso, igual que hicimos con los métodos, tenemos que ponerle adelante la palabra static. Esto va a definir que realmente la propiedad es estática. Entonces, cuando nosotros probamos este código, ahora la calculadora tiene internamente una propiedad estática. Esta propiedad puede ser invocada en diferentes lugares. Por ejemplo, en el método estático. Yo acá puedo hacer un console log de propiedad estática y hacemos el dis.propiedad estática. Entonces, como yo estoy ejecutando sumar desde la calculadora, debería ver el valor de la propiedad estática en la consola. Y efectivamente lo tenemos, propiedad estática, valor estático. Esa propiedad, al ser estática, podría ser invocada en un método de la instancia, por ejemplo en restar. Yo voy a volver a ejecutar acá la función restar y en este caso quiero hacer algo parecido a esto. Pero como ya vimos, el dis está haciendo referencia a la instancia y esta propiedad en realidad es de la clase. Entonces, por más que yo lo pruebe de esta manera, vamos a recibir ese indefinido porque no está definida esa propiedad dentro de la instancia. Pero si en lugar de usar dis usamos calculadora, que básicamente es el nombre de la clase, podemos probar esto y efectivamente tenemos el valor estático de esa clase. Bien, eso es todo por ahora. Este es un video donde básicamente lo que quería mostrarles es cómo definir métodos y propiedades estáticas por si en algún momento necesitan utilizarlo. Si tenés alguna duda o alguna consulta con respecto al código que estuvimos armando en esta clase, me lo puedes dejar en los comentarios, trataré de contestarte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.